Y bienvenidos a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy tenemos un invitado que es el señor aquí, un gato, señor Michi. Tenemos ese apodo, ¿vale? Pero sí. Ya le vamos a dar espacio de oportunidad, pero llevamos años buscando a alguien que sea capaz de reemplazar a Iván. David sabe por qué, ¿sí? Y Iván también, de hecho, porque hoy le contamos que ibas a venir. Entonces, de pronto conoces a Iván en un siguiente capítulo. Pero, pues nada, darte la bienvenida y nada, queremos que te presentes con el público. Bueno, no, pues me dicen Michi, es un apodo que tengo de mi anterior trabajo con David. Pero pues mi nombre es Michael. No, nada, yo soy una persona muy curiosa, me gusta mucho enterarme de todo lo que pueda. Estos temas un poco oscuros, yo creo que, bueno, ya con David me conozco hace algún año, tal vez, algunos años, y pues sabe que esta temática a mí me gusta, me llama la atención, como indagar un poquito, saber más, me gana la curiosidad por estos temas. Entonces, nada, espero poder dar aportes interesantes, entretener un poco. Y pues no, nada, que el espacio sea ameno para todos y que aprendamos un poquito más, ¿no? Que nos divertamos también. Para Michi. Esa es la actitud y el gusto, ¿no? Porque eso es un gusto culposo. Esto es las ganas de poder conversar sobre diversos temas. Y pues nada, bienvenido y ojalá se quede. Aquí siempre ha estado la puerta abierta para todos: gatos, perros, lo que sea. En fin. De todas formas, para seguir con eso, pues le damos la bienvenida a mi perro amigo, el señor David Ospina. ¿Cómo estás? Hola Leo, bien, ¿y tú? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Michi. Bienvenido. Yo sí creo que con Michi tenemos ¿cómo se dice? Un upgrade en el podcast. Yo lo conozco desde hace rato, sé que él puede dar muy buenos aportes. Además, él le trae como un enfoque diferente. Creo que nos hacía falta la visión de un ultraderechista en el podcast, entonces esto va a estar bien. Okay. Interesante. Va a ser un buen Eso regalo. no lo esperaba. Vale. Nada, pero fresco. Siéntase bienvenido. No se sienta atacado. Mucho. No juzgamos. No, mentira, ser un Sí. ultraderechista antes de que le pase Antes de que me funen. Antes que le pasara el sueldo mínimo por el bolsillo. Pero bueno, David, entonces nada, vamos a permitirle a Michi también pues conocer un poquito de este formato que tenemos. Obviamente hablamos de unos temas que ya ustedes en pantalla pueden estar viendo en el momento de entrar al podcast. Si están en YouTube, en Facebook o en Spotify, donde se publica el video. Si están en otras plataformas de sonido, pues bueno, les invitamos solamente de pronto a mirar el pantallazo para que puedan acercarse al minuto si quieren saltar de una vez al tema. Pero sin embargo, para nuestro público que le gusta la interacción de las recomendaciones, pues vamos primero con esa sección. Entonces le doy la palabra al señor David Ospina. David, ¿cuál es la recomendación del día? Bueno, la recomendación del día. Listo, hoy les traigo una recomendación deportiva. No sé si han visto alguna vez una serie en Netflix que se llama Drive to Survive, que es sobre la Fórmula 1. Netflix desde hace, creo que 5 años, 5 o 4 años, tengo la duda en este momento, empezó a sacar como un documental, película, serie de sus temporadas de Fórmula 1. Es decir, termina la del año y al año siguiente sale un documental así como si fuera una película, contando lo que pasó en esa temporada. Entonces vemos como la intimidad de los equipos, de los pilotos, lo que pasa en el interior de lo que uno normalmente ve en las carreras. Yo me había despegado mucho de la Fórmula 1 y cuando lo vi la primera vez dije, esto es chévere, y me volví a enganchar. Vi una carrera, me aburrí porque eso es re aburrido. Pero al ver la serie es entretenida, o sea, como que se dieron cuenta que para hacerlo entretenido necesitan ese formato. Entonces cada año siempre me lo veo, me pierdo el resto de la temporada porque sí me aburre mucho. Pero ahí me pongo el día y es entretenido, entonces recomendado. Vea pues. Sí, sabes que no había pensado en automovilismo
desde que estaba niño y salía por ahí Juan Pablo Montoya y Schumacher, y, pues, o sea, es que ni memoria tengo porque la verdad creo que todavía estaba muy peque. Pero sí recuerdo que en esa época hubo como cierto fanatismo por parte de mi papá y se le despertaba a ver eso. Pero creo que nunca pasó a mí. Pero bueno, interesante. Michi, no sé si de casualidad tienes hoy, si no lo tienes no te preocupes, la próxima sí te regañamos, hoy no. Pero no sé si tienes una recomendación. Pues una recomendación, sí, de hecho, hay un libro que me gusta muchísimo. Es triste, pero es más una tristeza reflexiva. Me gusta mucho Nacho lee. ese sentido de Nacho lee, mis primeras palabras. No. Se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. No sé si ya lo hayan escuchado por ahí. Es de una madre que pierde a su hijo, digámoslo así, por la mano de su propio hijo, por decirlo así. Y pues muestra cómo lo afronta y cómo decide seguir adelante a pesar de, ¿no? Y eso, ese libro como que me parece muy interesante. Lo invita a uno como a reflexionar un poco y a comparar situaciones y a sentirse como un poco mejor con la situación que uno tiene y tomar ciertas herramientas que ella dice. Bueno, sí, eso es algo muy necesario para Michi sobre todo. No le perdona una, ¿no? No, por lo que veo. Pero bueno, no, nada, bienvenida. Me acaba de subir el nivel al podcast, ¿no? O sea, como que de repente empezó a sonar violines atrás. Pero no, está bien, bienvenido. Y ya en ese momento ya... Es más, ya ni hablemos de Uribe, ya... Pero bueno. Yo como recomendación tengo otra película, creo que voy a mantenerme con películas estos días. La semana pasada o antepasada, no estoy seguro, les había recomendado Memorias de Caracol. Pero pues una cosa lleva a la otra y encontré otra película de stop motion que se llama Mary and Max. Es una historia muy bonita, la verdad. Es la historia... Bueno, para no spoilerlos, les diré que es la comunicación entre dos personajes muy equidistantes, pero la experiencia que van teniendo es muy bonita y es muy reflexiva también. No al punto de la recomendación de Michi, porque pues no tengo tanto nivel, pero también es muy buena, es como... Yo. Michi, no defienda, si usted sacó a David. Libérese, esclavo. Pero bueno, ahí les dejo la recomendación, Mary and Max. Ahí sí lo que queda corto es en qué plataformas poderles decir, porque yo no la encontré en ninguna plataforma al momento de buscarla. No sé si la publicarán después en alguna. No. Cuevana. Bueno, sí. No, mentira, yo la encontré por Telegram, la verdad. Por Telegram, ok. Pero pues no sé en qué servicio de streaming la vayan a montar, o sea, no la he visto montada todavía. Puede que me equivoque ahorita, de pronto puede que sea en Prime porque es el único que no tengo disponible en el momento. Quizás. Pero Prime, págame esta publicidad. Pero bueno, cerrado esta etapa de las recomendaciones y que ya le probamos finura a Michi ahí o sea, está llegando al nivel de Steven, ¿no? Nuestro compañero que, para que sepan, no ha vuelto al podcast porque es un político más. Solamente no responde mensajes, con de mujeres se trata como buen político. Pero bueno, David, tú tienes el tema del día. ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy? Aparte de Michi. Bueno, a ver, es un tema que yo había prometido capítulos atrás. No sé si los que nos ven, nos escuchan y ustedes dos vieron la serie Supernatural. Bueno, sé que Leo sí. No sé si Michi vio Supernatural. Sí. No la he visto. Bueno, Supernatural, así a grandes rasgos, es una serie que narra las aventuras de dos hermanos, que son los hermanos Winchester. Y ellos combaten contra como criaturas de la cultura popular, sobrenaturales. Entonces vampiros, hombres lobo y todo eso. En un capítulo ellos tocan un tema acerca de una palabra llamada Croatoan. Ahí en la serie lo muestran como un virus. Eso fue exactamente en la temporada 2, episodio 9, episodio llamado
Croatoan, ahí lo presentan como un virus demoníaco que convierte a las personas en asesinos violentos. Entonces, lo que de pronto muchos no saben es que eso está tomado de la realidad. La palabra Croatoan, y que estuviera escrito en paredes y la gente hubiera desaparecido, tienen un origen en hechos históricos y también un poco como de cultura de leyendas y todo eso. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico y también un poco sobre historias, relatos, leyendas y mitos sobre esta palabra Croatoan. Entonces, primero definamos qué es Croatoan. ¿Qué significa Croatoan? Croatoan es el nombre de una tribu nativoamericana. Esta tribu habitaba la región costera de lo que hoy es Carolina del Norte, específicamente en una isla que hoy lleva el nombre de Croatoan. Formaban parte de la Confederación Algonquina, que era como una especie de ONU de tribus nativoamericanas de la época. Estaban organizadas y ellos hacían parte de ella, y tenían contacto constante con los colonos ingleses de la época, y esta tribu en especial era reconocida por ser hospitalaria con la gente y con los colonos, también por sus habilidades de pesca y caza. Listo, entonces ya definiendo qué es Croatoan, ahora investiguemos un poco más allá. Hay muchas como casos que le atribuyen alguna explicación paranormal sobre la palabra Croatoan. Empecemos con una persona llamada Edgar Allan Poe. ¿Le suena? Un poeta, sí. Sí. Tal cual, el poeta estadounidense Edgar Allan Poe. A mí siempre me viene a la cabeza un capítulo de Los Simpson, para los que de pronto no sepan quién es Edgar Allan Poe. Eso fue en uno de los episodios de La Casita del Horror. Si recuerdan, cuando Homero está como en su cuarto y hay un cuervo ahí que lo atormenta, que ese capítulo es como muy poético. Nunca más, nunca más. Sí, exactamente ese. Eso está como parodiando un poema de Edgar Allan Poe. Entonces, ¿qué sucedió con Edgar Allan Poe y Croatoan? Resulta que la muerte de Edgar Allan Poe sucedió en extrañas circunstancias. Y antes de su muerte fue encontrado delirando en Baltimore. Supuestamente en su lecho de muerte murmuró la palabra Croatoan antes de fallecer. Uy, eso no me lo sabía. Eso sí no sabía. ¿Qué les parece eso? Sorprendente. Pero hay más casos. Por ejemplo, un escritor y periodista llamada Ambrose Bierce en 1913 alcanzó fama por un relato llamado El puente sobre el río del Búho. Este hombre desapareció sin dejar rastro en México mientras exploraba la Revolución Mexicana, y también se dice que la palabra Croatoan fue encontrada escrita en su diario antes de que desapareciera. Uy, ok. Entonces, ¿qué han encontrado hasta ahora en común con la palabra Croatoan? Que la gente lo suele decir antes del fin de su existencia, al parecer. Desaparecer. Exactamente. Como que está relacionada o a desapariciones o a muertes extrañas. Pero eso no es todo. ¿Les suena de algo Amelia Earhart? Sí, la primera piloto mujer en cruzar el océano Atlántico, creo, o Pacífico. Exactamente, como lo dice Leo. Era una mujer estadounidense que alcanzó la fama por ser la primera mujer que voló a través del Atlántico desde Canadá hasta Irlanda del Norte. Esta mujer en 1937 estaba intentando ya no hacer un viaje transatlántico, sino darle la vuelta al mundo. Eso se llama circunnavegación. Estaba intentando la circunnavegación del mundo, empezando por el Océano Pacífico. Entonces,
su avión desapareció. La muerte de ella se confirmó, más bien se asumió por muerta, porque en realidad nunca pudieron confirmarla, simplemente desapareció. Se teoriza pues que fue un accidente aéreo y desapareció en el océano. Sin embargo, pues nunca se encontró. Y también hay rumores de que la palabra Croatoan estaba escrita en su diario de vuelo antes de su desaparición. ¿Qué tal eso? Eso está misterioso, está misterioso. O sea, no sabía que había tanto corte de eso, la verdad. Que había Bueno, tanto pero- parece en vez de... Ujú. Pero sigamos escarbando. Bueno, en mi anterior trabajo, el papá de un amigo... No, mentira. Ah, Escribió la palabra que no se Croatoan. llama Michi. Es que esa palabra parece más un destino que un final, ¿no? En este punto. Sí, al parecer. Y hay muchos más. Sigamos con otros también un poco inquietantes. En 1921, un barco llamado Carol A. Deering, que era un buque mercante de 5 mástiles, fue encontrado encallado y abandonado en la costa de Carolina del Norte en 1921. Lo extraño es que toda la tripulación había desaparecido. No había ningún rastro ni siquiera de violencia ni nada, simplemente el barco apareció totalmente abandonado. Y en uno de sus mástiles, ¿qué creen que había escrito? Croatoan. Estaba la palabra Croatoan escrita en uno de sus mástiles. Pero a ver, espera, recapitulemos. O sea, Edgar Allan Poe en el barco. ¿Cómo es que se llama el barco? Se me fue. Carol A. Eh, Deering. Ok. Con esta piloto. Una piloto. Pero es que, o sea, más allá de la palabra no le veo relación a ninguno. Creo que yo le puedo dar relación un poco en el país, porque todo esto ha sido en Estados Unidos hasta el momento. Ok, bueno, sí. Y pues que implica desapariciones o muerte. Hay uno más también. Un sujeto conocido como Black Bart, como Bart Negro en español. En el año de 1888. Exactamente 100 años antes de que yo naciera. Curioso. Y a 100 años se dice fácil, pero 100 años son 100 años. Mucho tiempo, sí. Bueno, este sujeto Bueno, llamado bueno, al Charles... estilo. Ya casi pasan los 50 a los 80. Bueno, este sujeto, el bandido Black Bart, se llamaba Charles E. Bowles. Era un famoso ladrón de diligencias del siglo XIX. Los que nos conozcan que era un ladrón de diligencias, en esa época, bueno, Michi que ha jugado el Red Dead Redemption 2, las diligencias eran como esos viajes que hacían en carruaje, generalmente transportando objetos valiosos. Entonces él los robaba. Ok. Y no sé si esto les va a sonar familiar de algo. Era conocido por su elegancia, estilo y caballerosidad a la hora de robar. Además que dejaba poemas en la escena del crimen. ¿No les recuerda algo de eso? No, a mí no. No me suena de nada. Bueno, a mí me suena a un capítulo de Los Simpson, donde había un ladrón que era como muy elegante. Ah, el gato. Exacto. Sí, yo estaba como... Sí, lo he escuchado, sí. Yo les he robado sus cosas, pero ustedes me han robado el corazón. Ujú, exactamente. Y estoy seguro que se inspiraron de este sujeto, porque el man se vestía todo de negro, era así como muy elegante. Bueno, ¿qué pasó con este sujeto? Bueno, lo capturaron por ser ladrón, cumplió 6 años en prisión, fue liberado en 1988 precisamente, pero después de su liberación desapareció sin dejar ningún rastro. Y vuelve lo mismo, se dice que la palabra Croatoan fue escrita en la pared de su celda. Nadie sabe qué ocurrió con él y su destino sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Curioso. Curioso. Pero bueno, ¿desde dónde empezó todo esto? Porque esto tiene un origen. Resulta que por allá en la época de la colonia,
un sujeto llamado Sir Walter Raleigh, que era un inglés, un corsario. No sé si estén familiarizados con la palabra corsario. No la tengo muy presente. ¿Qué hacían? ¿No les suena Era nada el que... corsario? Sí, era el puesto que se le daba a la persona que dirigía un buque, o sea, dirigía un conjunto de barcos en propósito de conquista o de ataque, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, como referencia, Barbosa cuando lo nombran corsario, ¿cierto? De la Armada en la película de Piratas del Caribe. Sí, ¿no? hay algo, hago una aclaración. Eso es Comodoro. Ah, ok. Estaba confundiendo la palabra. Corsario sí tiene que ver con barcos, pero era más bien con piratas. Un corsario era un pirata que estaba aliado con el gobierno. Entonces, a cambio de darle algunos beneficios, el pirata obedecía al gobierno. O sea, tenían algo que se llama patente de corso, eran corsarios, sí. Y ellos tenían como carta blanca para robar, pero tenían que colaborar con el gobierno. Esto sería un corsario. Este sujeto era un corsario, era un aventurero, explorador, y tenía o prestaba muchos servicios a la entonces reina Isabel I. Y bueno, él los envió a un grupo de colonos, los Roanoke, que eran aproximadamente 115 ingleses, con el objetivo de establecer una colonia en Estados Unidos en 1587, con el objetivo pues de expandir la influencia de Inglaterra en el mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Estos sujetos, los 115 ingleses que iban llegaron a Estados Unidos a establecer la colonia, eran liderados por John White. John White era un explorador y artista inglés y era el líder de este grupo. También fue famoso porque fue el abuelo de Virginia Dare, que fue la primer niña inglesa nacida en América. Poca cosa. Pero resulta que en 1587 White tuvo que regresar a Inglaterra porque se quedaron sin suministros. Entonces él fue a pedir ayuda y el objetivo era volver con barcos con suministros necesarios. Dentro del grupo habían gente que pues era experta en agricultura y estaban estableciendo su colonia, pero aún estaban en condiciones muy incipientes, necesitaban aún ayuda de su país de origen. Entonces se fue. Sin embargo, durante su viaje, España estaba en guerra con Inglaterra, lo que hizo que su viaje se demorara más de lo esperado. De hecho, duró 3 años en regresar. Uy. Regresó en 1590, o sea, se fue 3 años. Y aquí es donde viene lo raro y lo misterioso. Cuando él volvió a la colonia, no había nadie. Toda la colonia, bueno, más bien las personas se habían ido, habían desaparecido. Y estaba escrita solamente la palabra Croatoan tallada en un árbol. Eso fue todo lo que él encontró al volver a la colonia. No habían signos de violencia, no había rastros de que se hubieran ido por la fuerza. Pero lo curioso es que las ¿cómo se dice eso? Casas, no eran casas, bueno, digámoslo así, las casas de la época, fortificaciones, etcétera, estaban desmanteladas. Es decir, como que las habían desarmado por voluntad propia. Por más que se buscó a las personas, no aparecieron en ningún lado. Era como si se las hubiera tragado la tierra. Y de aquí es donde viene el famoso mito de Croatoan. Al día de hoy, año 2025, no hay ninguna certeza de qué sucedió. Hay bastantes teorías, algunas más aceptadas que otras. Tenemos teorías, por ejemplo, de epidemia o hambruna. Como estas personas se quedaron sin recursos, sin medicinas y la ayuda no llegaba, se dice que pues se fueron buscando como mejores sitios para vivir o ayuda y al final se perdieron y murieron. Esa es una de las teorías que hay.
Otra dice que fueron atacados por otras tribus que eran más hostiles, aunque esta tiene poca fuerza, por lo que les comentaba de que no hay evidencias de violencia donde estaba la tribu asentada. Y la que más aceptación tiene es que Croatoan, como les había comentado antes, era una tribu de nativos americanos. Entonces se cree que en algún momento ellos se cruzaron con los Croatoan. Los Croatoan vieron que ellos estaban en mal estado, que no tenían medicinas, que la comida escaseaba, y se dice que decidieron ayudarlos y se fueron con ellos. Entonces la teoría más aceptada es que al final ellos como que se fusionaron o se unieron a los Croatoan para sobrevivir y abandonaron la tierra y se fueron con ellos, pero tampoco nunca se encontraron. Hay también informes de que años después los Croatoan empezaron a tener rasgos europeos, lo que puede indicar un posible mestizaje con estos ingleses, pero sigue siendo teorías porque en sí no hay certeza de que esto sucedió. En cuanto a los hallazgos más recientes que hay, investigaciones arqueológicas han descubierto objetos europeos en asentamientos indígenas, lo que puede respaldar la teoría de la integración con los Croatoan. También se han realizado estudios de ADN en descendientes de estos nativos americanos, pero no han habido resultados que indiquen que así sucedió. Así que oficialmente la desaparición de estos colonos Roanoke no se ha resuelto. Está la teoría que les comentaba, que es la más asentada. Está toda la parte de leyenda de situaciones paranormales, acompañadas de los últimos registros de Edgar Allan Poe, Amelia Earhart, Blood Bar, el barco, que refuerzan como el mito de que esa palabra se escribe cuando van a desaparecer las personas o van a morir. Pero en sí sigue siendo uno de los enigmas más grandes en la historia, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué tal eso? Deja mucho que pensar, David, porque, o sea, es que es tantos protagonistas diferentes, tantos, no sé, espacios diferentes, no sé, y es difícil encontrar la relación. O sea, fuera de pronto de los nativos que hablas, de la asimilación y esto, el problema es cómo sucede varias veces y por qué siempre antes de una muerte o desaparición. Ahora, volviendo al capítulo con el que empiezas de Supernatural, ahí, como tú lo dices, se lo habla de un virus, pero la causa del virus era que generaba la violencia entre todos y entre todos se mataban, dejando al final nada de rastro. Y por ejemplo, en algo que tú de los escenarios que escribiste ahorita, en uno se desmantela un pueblo, o sea, es que no sé, no le hallo, o sea, como tú lo dijiste, es un misterio, pero no sé, no veo una conexión en la que yo pueda decir, no, es que debió haber sido esto, o puede ser esta teoría, o puede ser esta cosa, porque es que está complejo de conectar. Sí, pero la única conexión que yo le encuentro es que, al igual que en Supernatural, todo es en Estados Unidos. El centro del mundo es Estados Unidos, no más. ¿No notaron eso, Leo, tú? Que todo lo de Supernatural siempre es en Estados Unidos. Aunque no se grabó ahí, para empezar. Pero todos los fenómenos que quieren matar al mundo es en Estados Unidos, no hay más. Que empiezan por ahí. Sí. Bueno, Leo, Michi, tú como fiel creyente de lo paranormal, ¿cuál de estas teorías crees que es la más acertada? Pues es que estaba pensando mucho acerca de la no violencia, ¿no? Es curioso que en esta serie utilicen la... ¿Por qué estás en contra de la no violencia? Porque soy pacifista, claramente. Porque es que ellos lo utilizan como en una definición más violenta para este virus, pero es que lo vemos en el barco no hubo rastros de pelea,
en las cabañas para desarmarlas, pues, o sea, hay cierta organización. Y las personas, yo creo que lo interesante sería tratar de ver si esas personas tuvieron algún indicio de que se iban a ir, algún indicio de que algo cambió en su día a día, como para hacernos sospechar que se iban. Porque lo trato de relacionar a algo violento y no tiene como conexión por ahora. Habría que ver más adelante qué puede. Sí. Yo en estos casos como que podaría algunos. Por ejemplo, la muerte de Edgar Allan Poe, siento que como que le pusieron eso por darle misterio. O sea, como que el man murió y dijeron, no, él estaba diciendo Croatoan antes de morir. O sea, sí. No, creo que es más por alimentar un mito. Igual que lo de Amelia Earhart, porque era una mujer que estaba volando con una tecnología muy antigua, con una meta bastante ambiciosa, que era literalmente darle la vuelta al mundo. Es muy probable, las probabilidades muy altas es que el avión falle y se mueran. Y sobre todo tratando de navegar por el Océano Pacífico, que es el más grande de todos. Entonces, ahí yo creo simplemente el avión falló y murieron. Y no sé, también le quisieron meter más misterio. No, que en el diario estaba Croatoan. Pero las otras tres que quedan sí les encuentro un poco de relación. Que fue la de Black Bar, que en el muro estaba escrito Croatoan y desapareció. La de El Barco, que apareció encallado con la palabra Croatoan en los mástiles y la gente desapareció. Y la de los Roanoke, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Los Roanoke, que también fue un pueblo que desapareció. Entonces, si lo cerramos a esta, estamos hablando de que la palabra aparece escrita en un mástil, en un árbol, en una pared, y la gente desaparece. Ahí ya le veo un poco más de relación. Exactamente, esa es la palabra. Si fuera una maldición, como algo así tipo maldición indígena o algo así. Puede ser, porque para empezar tiene el nombre de una tribu nativoamericana. Así que puede ser porque pues... O sea, no quiero decir palabras fuertes, pero lo que pasó en Estados Unidos fue una cosa que empieza con G y termina en genocidio. Así que... No sé, de alguna manera los pueblos nativoamericanos tenían que defenderse, vengarse, porque eso de que vengan y te maten y te quiten toda la tierra no puede estar impune. Y es que se conecta con mucho de la mitología norteamericana, ¿no? De los tierras malditas, de los cementerios indios, sí, igual, o sea, las maldiciones que un indígena provoca sobre alguien que es su enemigo. Y estamos hablando pues de los grupos indígenas del norte, porque en el chamanismo existe brujería, llamémoslo de alguna forma, pero no suele ser como maldiciones relacionadas directamente con el terreno. Entonces, pues puede ser. Ahora, si Michi hoy muere y dice Croatoa al final, puede que no, porque él es indígena. Entonces, no. Ahí se rompe completamente. Estaba pensando se rompe mi teoría. Es inmune a eso. El que corre peligro aquí soy yo. Sí. Sí, porque pues yo sí soy Sambo. ¿Qué opinas, Michi? Es que es curioso porque si fuera una maldición, yo creo que iría como más enfocada a gente que de alguna manera estuviera relacionada y hubiera sus antepasados o sus familiares cercanos hubieran usurpado las tierras de esta tribu, como que tendría más sentido. Pero es que creo que digamos, la piloto no tuvo familiares que estuvieron en esos hechos, ¿no? A no ser que, pues no sé cómo se suele llevar, pero en cuanto a las creencias nativas y más nativoamericanas,
pero digamos, sí he escuchado sobre maldiciones tipo de generacionales, ¿no? Entonces podría también ser que por lo que hicieron sus antepasados o sus familiares hace muchos años, esta gente terminó desapareciendo, como pagando ese karma que cargaron las personas que destruyeron esa tribu, tal vez. Sí, pero ahora que Michi nombra algo, creo que hay algo en lo que no habíamos caído en cuenta, y es que el barco que encalló fue en Carolina del Norte, que es la misma tierra de los Croatoan. O sea, ahí se refuerza la teoría. No Creo que esas dos son las que más relacionadas están. La de los Roanoke y el barco. Ambos en Carolina del Norte, ambos desaparecieron, ambos palabras croatoan, una en un mástil y el otro en un árbol, que pueden tener similitud. Y en ambos los habitantes de la colonia y del barco desaparecieron sin rastros de violencia. Los dos más similares en los hechos, en el número de personas, en la forma o donde estaba escrito la palabra, y en el lugar, que era Carolina del Norte. Pero entonces la teoría de una venganza de nativos americanos se cae, porque no hay violencia, no hay, o sea, la gente tuvo que ver algo que los motivara a ir por ellos mismos a ese lugar, a desaparecer, ¿no? Yo no creo que se caiga, de hecho yo creo que se refuerza porque están en el mismo lugar. Puede que los Croatoan dejaran una especie de maldición contra, pues, la gente que les vino a quitar la tierra, los ingleses, y sus posteriores descendencias. Porque en Estados Unidos hubo un barrido, allá no es como en estas tierras que hubo un mestizaje, y por ejemplo tenemos a Michi. En Estados Unidos, si usted ve la gran mayoría de población es gente blanca, o sea, son totalmente descendientes de ingleses. No es un mestizaje como hubo acá. Entonces, los que estaban en ese momento en Carolina del Norte, en la época del barco, que el año fue... a ver, momento. 1921. Sí, ya había pasado muchísimo tiempo, habían pasado como 400 años más o menos, un poco menos. Así que era sus sucesores, sus descendientes. Si nos vamos hacia el lado paranormal, creo que esa es como la teoría que más podría encajar. Una especie de maldición croatoan contra los invasores. Pero ya viéndolo más desde un punto de vista racional, creo que pudo haber pasado eso que, al menos con los Roanoke, fue la teoría más aceptada, que se estaban muriendo de hambre y al final se fueron con los indígenas croatoan y ellos de pronto escribieron croatoan para de pronto dejar una señal cuando regresara el líder John White y como un mensaje para él, que decirles que nos fuimos con los croatoan, aunque también queda la duda de por qué no fueron más explícitos. Querido John, nos fuimos con los croatoan, besos, algo así. Croatoan. Es curioso. También cabe aclarar que muchos de estos otros registros tienen mucho mito. Entonces puede que la gente simplemente les haya agregado croatoan para hacerlos más interesantes. La única de todas estas que sí está 100% confirmada es la de los Roanoke. Esa sí es 100% documentada, de que la gente se desapareció y decía croatoan. Los demás son historias de la gente, que no es comprobable científicamente, simplemente son relatos. Lo del barco sí es comprobado que apareció, pero lo de la palabra está en duda. No es 100% confirmado que estuviera escrito. Entonces también puede ser que hayan alimentado el mito croatoan con nuevos sucesos. Sean como historias residuales, ¿no? Como que las trataron de complementar con esta palabra. O tratan
como que tratan de acomodar cosas para hacerlas encajar con otras, tipo como pasó con el nacimiento de Jesús. Pero mejor no ahondo en ese tema. Está bien, está bien. Pues bueno, no sé, David, ahí, pues, ¿qué más cortar? Le quedamos con la teoría, ¿cierto? Con lo más cercano que podemos ver. Una posible maldición. Pero es interesante saber, porque, pues, todavía no encuentro la conexión entre los personajes más allá de la zona, ¿cierto? Ujú. Y, pues, bueno, nada que hacer. Entonces queda el misterio abierto. Y, pues, bueno, esperamos los comentarios que ustedes nos den. A ver qué piensan ustedes, o si de pronto, quién sabe, tengan una teoría adicional sobre el tema, o si quizás esta palabra tenga un significado que aún no conocemos. No la repitan 3 veces frente al espejo, por favor, por si acaso. A ver, Entonces, David, ¿se nos queda algo en el tintero? No, ya está la historia de Croatoan. Lo más llamativo para mí era simplemente conocer la historia más allá de la serie, porque en su momento yo fui un fiel seguidor de Supernatural. Se creía Dean. No, de hecho me caía mejor San. No sé por qué. Aunque creo que Dean era más protagonista, me caía mejor San. Y Sí, es como dependía de la temporada un poco. sí, es verdad. Y que nada, pues fue interesante como conocer el trasfondo de esta palabra, de este capítulo. Y de hecho creo que voy a mirar por ahí a ver qué otra cosa se desprende de Supernatural que podamos ahondar un poco más a ver de dónde viene. Y ya creo que eso sería todo de mi parte. Listo, David. Bueno, antes de terminar, Michi, ¿tienes algún comentario o algo antes de cerrar el podcast? pues a mí igual me quedó la duda, o mi lado derecha se pregunta, ¿por qué una maldición o una venganza sin violencia? Es que me suena muy pacífico todo. Entonces, ¿tú como que quieres eso ahonda violencia? más el misterio. No, yo digo, es que si mi pueblo fue oprimido por muchos años, ¿por qué solo los hago desaparecer? Entonces, no sé, sigo pensando que es más como un destino o algo por el estilo, tal vez, que una Tal vez venganza. como una visto tierra la- perdida, tal vez. Algo así, sí. ¿Han visto la Ok. tendencia de TikTok de me cambio la skin? Como Ajá. No. es como, no sé, voy a quejarme de los hombres, me cambio la skin. Y el siguiente corte es transformado en alguien famoso que odia a los hombres. Me acordé de Micha ok, que ok, dice ok. cambio la skin y sale Polo Polo hablando ahí. Uy, no. Cambio un switch, un interruptor. No. Pero bueno, Mitch. Listo. Entonces, ya para cerrar, pues bueno, Mitch, espero que hayas disfrutado este ratico con nosotros y que te Bastante, podamos sí. ver de pronto en el siguiente capítulo. De no ser así, pues esperamos no encontrar un papel que haga Croatoa, ni mucho menos encontrar fotos tuyas con Polo Polo. Pero Amén. no siendo más por el día de hoy, le solicitamos a todos ustedes su apoyo. Por favor, síganos en redes sociales. Ya saben que tenemos en todas las redes. Y nada, agradecerle al público de iVolts, de Spotify. Bueno, Deezer ya no, porque pues Deezer cambió su modalidad de podcast, pero también tenemos por ahí oyentes. Y nada, agradecerles como el seguimiento que nos están dando y esperar que nos escuchen en las demás plataformas. Esto es Fuera de Broma y nos vemos.